marcha. Esta gasolina, verdad, que nunca se agota, que es el poder del Espíritu Santo, ese combustible del cielo, que todavía está, mira, full blast, a todo lo que da, operando en millones de personas, llevando esta hermosa palabra en el mundo, en muchos de los lugares del mundo donde este precioso evangelio es predicado de forma, verdad, interesante, como hemos aprendido en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Hechos, pues también hay persecución. Se paga muchas veces con la vida, la predicación de este hermoso evangelio. Tenemos a alguien que ha dedicado su vida precisamente al campo misionero. Así es. Para hablar un poquito acerca de cómo los cristianos están siendo perseguidos en el mundo y cómo esta mezcla, ¿verdad?, de por el gozo puesto delante de mí, como decía Cristo, ¿verdad?, están pagando con su vida precisamente. Luz Esther Cádiz con nosotros. Dios les bendiga. Bienvenida. Qué tremendo estar con ustedes otra vez aquí madrugando. Me di cuenta que no hay tantos tapones. No, Fíjate, ya está ahora Ya está ahora fluye un poquito. Gracias al Señor, pero qué bueno, qué buena esta oportunidad. Me agarraste justo a tiempo, Sí, porque yo muchacha. justo venía acá por causa de, entre otras cosas, por el fallecimiento de mi papá. Pero gracias al Señor, estamos aquí justo cuando me solicitaste. Me llamó la atención un video, o sea, he estado leyendo muchos artículos y muchas cosas, pero recientemente vi este artículo y este video de este pastor en Nigeria, que estaba levantando la voz y tratando, en el caso de él, aparte de lo que clamaba al cielo, él le pedía a Estados Unidos como potencia, ¿verdad?, mundial política, de que interviniera, de que hiciera algo en su país, porque los cristianos están siendo masacrados en Nigeria y Qué los triste. están matando de forma tremenda. El grupo Boko Haram se ha hecho famoso a nivel mundial porque es el que rapta a las muchachitas jóvenes, las esclaviza sexualmente y finalmente a muchas de ellas las mata y arrasa con las comunidades. Luz Esther, tú has dedicado tu vida al campo misionero. Y esto de ser perseguido al mismo tiempo y de pagar con la vida como que se convierte en algo que los medios de acá no nos ponen al día, no suena nada. O sea, se muere un perrito y todo el mundo lo sabe o alguien lo maltrató, pero masacran a millones de seres humanos por su fe y no es noticia. Sí, es interesante que hemos perdido el respeto a la vida. Y no solamente quienes están agrediendo, los que estamos al lado de acá, que no estamos prestando atención. Exacto. Porque como bien dice, se hacen leyes y se defienden los animales y una cosa increíble, pero el ser humano no se toma en cuenta. Los niños, algo que llamó mi atención en este proceso de buscar un poquito más de información es que está establecido que 245 millones, yo lo quiero repetir, 245 millones de cristianos son perseguidos alrededor del mundo. Wow. Qué cifra más enorme. Eso es Wow, mucho. wow. Esto es escandalizante. Sí. Porque cuando hablamos de cristianos es gente que cree en Cristo. Claro. O sea, no estamos hablando solo de la iglesia evangélica. O sea, estamos hablando en el aspecto macro, porque el cristianismo es la religión más grande del mundo. Y que incluye la muerte de niños porque te matan a ti, pero si yo soy ese papá cristiano, matan a mi esposa y matan a mis hijos. Sí, y de hecho, en las masacres que han habido con este movimiento de Boko Haram, mayormente es mujeres y niños. ¿Dónde es la concentración mayor en países donde se está dando este fenómeno? Bueno, el país número 1 en persecución es Corea del Norte. Ese es el país número 1 en persecución. Está Afganistán, está la situación en Nigeria, en países en el Medio China. Oriente, en China. Y Porque otros básicamente tantos se más. concentra en la parte oriental. Allá Sí. es donde más se está dando este tipo de... Exacto, en términos de persecución así muy abierta, el norte de África Ok. es muy, Ok. muy perseguido. Sí, es impresionante. Wow. Y entonces estamos hablando de etnias. En este momento lo que está pasando en Nigeria se cataloga como un genocidio. O sea, se quiere Lo es. peinar Exacto. el país Y por la razón de la fe. de la fe. Son conciudadanos, perdón, que lo único que los diferencia es un punto de fe. Uno es cristiano y el otro es musulmán. Exacto. Eso es Se así. polarizó la cosa a ese punto. Pero entonces se está desviando la atención porque es un problema climático, el asunto de las tierras que ellos tienen, que queremos, el asunto de los agricultores, se quiere como, tú sabes, un make-up. Se quiere oprimir o desviar la atención, pero realmente es un problema de fe, porque en los principios del Islam está el que tú tienes autoridad para matar a todos aquellos que no creen en tu fe. Exacto. Es un principio, es lo que se llama yihadistas, porque es parte,
la chaira. Sí, el sharia law, la ley sharia de ellos. La ley sharia de ellos es parte de sus principios. Y si no te conviertes al mundo musulmán, te llaman infiel. O sea, tú eres de los infieles, que el destino de un infiel es pues ser muerto. Si no te conviertes, el cristianismo es tú te conviertes voluntariamente a Cristo. Sí. Te predico el mensaje de salvación y tú vienes a Cristo o no. Claro. Exacto. En el caso del Islam, la parte radical es te conviertes a Alá o te matamos. Exacto, pero el asunto es que, por ejemplo, para uno como misioneros y demás, a ver si uno se arriesga a que lo voten del país, pero el nacional, el que es musulmán, que tiene un encuentro con Cristo y que públicamente reconoce al Señor, está arriesgando la vida. La vida. O sea, cuando un musulmán se convierte al Señor, sabe que con ello agarró la cruz la literal. pena de muerte la tiene. Así mismo. Literal. Sin embargo, es impresionante lo que está sucediendo en términos del mover del Espíritu Santo, porque la conversión es un fruto del mover del Espíritu Santo, como muy bien hablaba ahorita Magdiel, definitivamente. Y entonces, en este tiempo, algo que es interesante es que está habiendo mucha conversión al Señor, en términos de que están teniendo revelaciones, porque el Islam es una religión que enfoca a la gente en Dios. Lo que pasa es que dentro de los parámetros de la descripción de Dios no es un Dios de amor. ¿Me explico? Y entonces no tienen una revelación completa de Dios. Pero quien está buscando de Dios de verdad, a la larga se les revela. Y cuando Dios se les revela, yo he sabido conocer musulmanes, visitaron a la iglesia nuestra, o de trasfondo musulmán, visitaron a la iglesia nuestra en Orlando, unos cuantos hermanos que son de background musulmán, de trasfondo musulmán. Y es impresionante escuchar a esa gente. Porque entonces, créeme que nosotros nos quitamos el sombrero. Sí. Nosotros no vivimos cristianismo ninguno. Cuando tú oyes a esa gente de esa manera. Exacto. De una convicción tan radical de vida. Porque esto no es un asunto de que somos cristianos los domingos y el resto de la semana, bien, gracias, sino que esto es mi vida. Exacto. Lo que dice porque así son criados desde pequeños, con esa convicción que nosotros tenemos que emular. Claro. Definitivo. Los niños se aprenden así mismo el Corán de memoria. Memoria. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, como son radicales en su naturaleza, pues radicalmente actúan. Me impresionó entre las noticias que los padres tienen temor de que sus hijos no deben recibir nada de nadie, porque el temor es que le den una bomba para hacer un suicidio, para explotar delante de civiles y matar a otros, porque eso es honroso. Exacto. Para ellos eso es como una vía directa al cielo. Y entonces, impresionante. A mí me llama la atención del caso de Nigeria, por eso los cristianos hay una parte en que no podemos ser pasivos en la parte de dejar que se establezca un ambiente hostil estrictamente por tu fe. Y cuando un país comienza a hacer leyes como para meterte en un grupo de gente intolerante precisamente, de gente que su pensamiento radical es malo, le hace daño a la sociedad. Porque en el caso de Nigeria, el 70% de la población es cristiana, es creyente en Jesús. Sí, es el país de África con más cristianismo. Gran parte de ellos en el sur. Pero por lo mismo están habiendo unas cosas tremendas. Obviamente el enemigo sabe dónde meterse. Tú sabes, Satanás sabe dónde meterse. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos, nosotros como iglesia en Occidente debiéramos estar más alerta. Me llamó la atención cuando encuentro una información de una chica que está en cautiverio, todavía se cumplió un año ahora en febrero, una chica de 15 años. Se cumplió un año porque ella todavía está ahí, dice la noticia, el pasado 19 de febrero se cumplió un año desde que una de las facciones de Boko Haram secuestrara a Lia Charibu, de 15 años, y a otras 104 personas en la escuela secundaria de esa ciudad. Y ella está todavía presa, dice, un mes después del secuestro. Todos menos Lia fueron liberados. Wow. Ella fue retenida porque se negó a renunciar a su fe en Cristo. Wow. 182 millones de habitantes tiene Nigeria. Estaba viendo aquí ahora recientemente, ahora mismo acabo de buscarlo. Cerca de 54 millones no conocen a Cristo. El resto sí. Exacto. Que es un montón.
Bueno, el 70%. Correcto. Y que estén dispuestos a morir por Cristo. Exacto. Estamos hablando de gente comprometida con Dios. Y el clamor de la iglesia perseguida para la iglesia de Occidente y para la prensa, porque se habla de la manipulación que hay de la información y todo lo demás, es que oremos. Claro. Que oremos, pero que también les ayudemos, porque algo que hacen organizaciones como Puertas Abiertas u Open Doors, que es la organización en inglés, es que ayuda con suministros, ayuda a poder llevar ayuda psicológica. Porque es un maltrato, no es cuestión de que te mataron. Exacto. Imagínate, esto que pasó en Nigeria ahora fue que empezaron a tirar disparos para que la gente saliera y cuando salían los mataban a machetazos. Wow. Exacto. Wow. Sí. El lobo. Wow. Y les quemaban sus casitas. Es un exterminio total. Exacto. Estrictamente por la cuestión de la fe. Eso es increíble. Y algo que nosotros podemos hacer de forma práctica es precisamente informarnos y orar. Yo descubrí que acá en lo de Puertas Abiertas es como un noticiero y tú te puedes suscribir y entonces te llega información y te llegan motivos de oración. Te llegan motivos de oración, que algo que a mí me gustaría antes de que termináramos el segmento es que tuviéramos un momento para orar. Claro que sí. Yo he estado en países en el norte de África, en una ocasión, en un par de ocasiones estuve, pero me di cuenta, nos decían, no, como en el área de Marruecos se conoce del español por la cercanía con España y demás, se tengan cuidado con lo que hablan. Claro. Y me daba gracia. Sí, estamos, todo el mundo. A los 5 minutos estamos hablando de iglesia, de Dios. O sea, yo decía, wow, estamos tan conectados que, aunque estás consciente, tu conversación es que si la Biblia, el Evangelio. Los intereses del reino, el reino Exacto. Sí, señor. Entonces estás en un sitio donde tienes que tener cuidado porque tú no sabes quién te está escuchando, porque te van a poner el ojo, porque simplemente van a impedir que entres al país porque no pueden hacer más nada. Luz, ¿has tenido alguna experiencia de estas que, como estás diciendo, hay que tener cuidado de que uno habla que pasó un susto de verdad? Sí, un sustito de verdad esto. Fíjate, a ese nivel no, pero estar en el contexto de estar con mucho cuidado, sí. Ok. Sí. Uno se siente diferente. Claro, también el ambiente, la opresión espiritual muy cargado. Es notable. Notable. La última vez que estuve por allá fue con un misionero que ese muchacho es espectacular. Y él es venezolano, lleva más de 25 años allá en el norte de África y está trabajando en el área de los discapacitados. Los discapacitados en el contexto musulmán no tienen valor. No tienen valor. En muchos países no tienen valor. O sea, tú no existes como persona. Entonces él, al prestarle atención a los discapacitados, ha formado equipos de baloncesto en sillón de ruedas. Cuando nosotros estuvimos, vimos la práctica de mujeres en sillón de ruedas, porque entonces la mujer vale menos. Y él ha llegado a altas esferas y es muy conocido como cristiano. O sea, todo el mundo sabe que él es cristiano. Él está sirviendo, él está ayudando. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque ese es el mensaje. Exacto. Tú estás modelando a Cristo. A ti te toca dejar a la gente conocer el amor de Dios. Exacto. Dios se encarga del resto. Y este muchacho ha llegado a muy altas esferas a nivel internacional, llevando al país en competencias a nivel internacional, representando a ese país. Qué lindo. Para que tú veas. Bien, entonces me impactó verlo, una pasión y hablarle a la gente, porque Dios te ama y Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces eso es muy loable en este contexto. Claro, porque ellos son muy religiosos, o sea, es su sentido de vida. Es poderle comunicar el evangelio como es, lo que es. Pero claro, tú estás consciente de que estás arriesgando tu vida, porque así como tienes mucha gente que lo va a apreciar, algo que ha impactado es que él, siendo cristiano, pueda servirles a ellos en formas que su gente no lo hace. Exacto. ¿Entiendes? Eso es algo que ha sido un modelaje, pero también tú vas a encontrar la otra cara de la moneda. Gente que va a querer... Sí, está influenciando con sus principios cristianos y se convierte en un enemigo. Se convierte en un enemigo. Me estás quitando de lo mío. Exacto. Me dicen que este joven está casado con una prima de alguien que conozco, se llama Ubaldo. Sí, es un joven tremendo que está haciendo una obra maravillosa allá, definitivamente. Sí, hay un tema que quisiera tocar, es que nos hace falta información de lo que está pasando. Sí. De alguna forma los medios de comunicación se han concentrado en otro tipo de tragedias que suceden en el mundo. Solamente lo que pasa en Gaza con los palestinos, que lo lamentamos enormemente. Definitivo. Y tan reciente como hace menos de un mes, cuando sucedió esta masacre en una mezquita
en Nueva Zelanda. De eso nos enteramos. Ciertamente la dignidad del ser humano es algo que debemos todos respetar, y que no importa de la religión, ni del credo, ni nada. Claro. Cuando una persona fallece o muere a manos de alguien que tiene intención criminal. Sin embargo, nos hace falta información. Sabemos que cuando sucede algo en Estados Unidos, donde quizás llega un tirador activo a una iglesia, ahí sí, obviamente, porque tienen que comunicarlo. Estamos viviendo en ese país y de alguna otra forma cualquier persona se lo puede comunicar de boca en boca. Y quizás por ese temor, los medios de comunicación dicen, pues yo voy a picar adelante, como decimos aquí, y lo tiran y lo hacen noticia. Sin embargo, cuando salimos de lo que es el contexto de los Estados Unidos, hace falta mucha información, no nos enteramos. Y no hay fuentes de entero crédito que podamos nosotros dejarnos llevar quizás, o no las conocemos, quizás existen, pero no las conocemos. ¿Cómo nosotros nos podemos informar de ello? Pues mira, un recurso que lo tenemos en ambos idiomas es precisamente Open Doors, que son muy fidedignos, tienen una trayectoria y tienes versión en puertas abiertas y hay ministerios. Acá en América, los países que aparecen dentro del contexto de persecución es Colombia y Cuba. Son los dos países, y México, porque en el sur de México, especialmente en el área de Chiapas, la iglesia es perseguida. Wow. Sí. Entonces Cuba por default, tú sabes. Claro, Cuba. Tú te puedes encontrar pastores que han tenido que estar en la cárcel tanto y tanto tiempo. Eso es bien, que normalmente no lo conocemos. En el caso de Colombia, por la guerrilla. Ya eso ha bajado un poco. En Perú yo supe, y nosotros supimos escuchar el testimonio de un misionero que perdió un familiar o el pastor por causa de la persecución también en el área de las guerrillas. Muy bien. En América Latina, que eso no se escucha. Pero es más al otro lado, precisamente por la influencia del Islam, porque el Islam se forma sobre la guerra. O sea, tienen una visión muy clara de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero de otra manera. Exacto. ¿Te das cuenta? Una visión muy clara de eso, y están evangelizando el continente americano en todo este lado del mundo, porque eso es una visión clara que tienen de por vida. En tu Entonces, experiencia tenemos que despertar. de misiones, última pregunta, ¿esto ha desalentado nuevos misioneros el saber que pueden pagar con su vida, o el campo misionero sigue siendo ocupado y sigue llegando gente de todas partes para llevar el evangelio a pesar de esta realidad de que en muchos lugares la hostilidad, la violencia, la posibilidad de que te maten por tu fe existe? ¿Cómo está ese renglón de nuevos misioneros en el campo misionero? Hay un movimiento que se llama Vivir Muerto, Live Dead, que está, porque tu vida, o sea, el negarte a ti mismo es, tú tienes que morir a ti para que Cristo viva. Ese es el principio. No es que te tires de mártir, no. Es saber vivir la vida muerto a tu yo y vivir en Cristo. Y eso está despertando especialmente juventud para salir a las naciones. Qué tremendo. Wow. Porque nuestra juventud lo que quiere es un norte. Lo que necesitas es guíalo, dale las herramientas. Y la gente sí está respondiendo. Claro. Lo que estamos enseñando, por ejemplo, en la organización que nosotros estamos, es que estamos enseñando lo que es la teología del sufrimiento, que es muy amplia en la escritura y no se menciona. Y entonces ellos tienen que escribir su teología del sufrimiento antes de salir. Porque tú tienes que tener claro lo que representa en Cristo. Exacto. Y eso te da fortaleza. Pero respondiendo a tu pregunta, sí hay despertar. Sí hay gente que está respondiendo y quiere salir a las naciones. Y esto provoca un coraje que uno dice, no, yo tengo que provocar que el Señor sea conocido. Porque la gente va a morir. El problema es cómo muere. Exacto. Y lo importante es que muera con Cristo. ¿Y por qué causa morimos, verdad? Exacto. Así es que sí, no sé si podremos orar. Claro que sí, Luz Esther, por favor, dirígenos Amén. en esta oración. Padre, venimos en el nombre de Jesús delante de ti, reconociendo esta realidad que vivimos hoy y que tú nos advertiste. Señor, es parte de lo que es ser fiel a ti. Provocamos el que el enemigo se enoje y quiera agredir. Pero qué bueno que tú estás. Oramos por la iglesia en Nigeria, Señor. Que tu Espíritu Santo obre, que tú le des fortalezas. Amén. Señor, que les cubras. Oramos por el gobierno, que de alguna manera, Padre, tú obres en esas personas, trayendo transformación a sus vidas, porque hay necesidad y la están canalizando de una forma equivocada. Oramos, Señor, por la iglesia
las vidas de otros cristianos que están siendo perseguidos por Boko Haram y por estos movimientos, que tú te les reveles, Dios. Y oramos por ministerios como Puertas Abiertas, que permiten que la iglesia pueda hacer algo a favor de estos grupos, proveyendo suministros, proveyendo acompañamiento, proveyendo cobertura en oración, que no se sientan solos, que sepan que la iglesia está ahí con ellos. Padre, glorifícate, permite que todo esto provoque un mayor despertar en la iglesia de acá de Occidente, Señor, y un fuerte mover para predicar tu nombre y tu palabra en todas las naciones. Sí, que nosotros como país, como Puerto Rico, respondamos a esta necesidad con valentía, sabiendo que tú eres el Señor y vas con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Y amén. Gracias, Luz Esther. Amén. Gracias, Juan Carlos, Moraima y Robert. Sí. Amén. Un gusto estar con ustedes. Te bendecimos. Bendiciones. Hasta luego. Déjala brillar.